Vamos a comenzar entonces con este módulo número 6, con la primera clase. El módulo se denomina partículas y para comprender un poco de qué va este tema de las partículas, vamos a comenzar leyendo aquí en la introducción de la clase número 1 este párrafo que dice que nuestro idioma contiene gran número de voces que comienzan con las sílabas en, in y también con an, on y un. Esas palabras se prestan a diversas combinaciones de signos que facilitan la rápida formación de estenogramas de uso frecuente. En algunas voces que, por su estructura, no se adaptan a este procedimiento de abreviación, esas sílabas se escriben con el rasgo alfabético vocal N, pero en muchísimas otras se abrevia su representación en 4 formas que veremos en esta unidad. Bien, en esta clase número 1 vamos a ver la primera de esas partículas, que es la que se denomina círculos con escape inicial. ¿Qué significa esto de los círculos con escape inicial? Cuando veamos esta estructura, que antes del circulito o de cualquiera de los círculos hay un escape inicial fino, eso indica que la palabra comienza con en o in y que luego viene el círculo y cualquier rasgo. Veamos aquí en este ejemplo. Fíjense, ensayo. Comienza con en, le sigue el circulito y luego cualquier rasgo. Entonces tenemos el escape inicial fino para indicar esta sílaba que está antes del círculo, del circulito pequeño en este caso. La posición la indica la primera vocal que acompaña al circulito, en este caso la A. Fíjense que es requisito de esta partícula que la palabra comience con en o in, ninguna otra vocal. Entonces, aquí ya podremos traducir con más facilidad estas dos vocales. Ya tenemos la primera, que puede ser en o in, se reducen las posibilidades de confusión, y la primera posición indica que a la S le acompaña la A. Obviamente aquí también puede decir ensaya o ensayó. Como decimos siempre, el contexto es el que nos dirá qué palabra es la que corresponde. Aquí tenemos una tabla comparativa, como hicimos en la unidad de anteposición y superposición, como para que se pueda comprender un poquito mejor. Fíjense, en la primera columna tenemos las palabras que ya vimos en la unidad de círculos, palabras muy sencillas como cima. En segunda posición, como ya lo sabemos bien, si tenemos que escribir encima, queda prácticamente el mismo estenograma solo con el escape inicial, porque esta partícula no indica posición, sino que la posición la sigue indicando la vocal que acompaña al circulito. Aquí tenemos también sano e insano, con el escape inicial fino, cera y encera. ¿Sí? Cuando escribimos, arrancamos desde el escape inicial, siempre de un solo trazo. Sospechable, aquí tenemos el círculo mayor o mediano, e insospechable con el escape inicial. Antes de arrancar el circulito, ¿sí? Hacemos el escape. Fíjense aquí un ejemplo con superposición, subordinar. Está el circulito a la izquierda debido a este ganchito R, como vimos en la unidad correspondiente. En insubordinar
sencillamente tenemos un escape inicial fino, ¿sí? Antes de comenzar con el trazado del circulito a la izquierda. Y aquí tenemos un ejemplo con anteposición, señar y enseñar. Bien, tal vez lo más complicado de esta unidad o de esta clase sea imaginarse en la mente el trazado del estenograma, porque de ninguna manera corresponde, por ejemplo, para escribir sospechable, insospechable, escribir sospechable y luego agregarle el escape. Eso nos restaría tremendamente la velocidad. Así que es una cuestión de mentalmente visualizar el estenograma y escribirlo de un solo trazado. Bien, tenemos una abreviatura en esta clase que es enseguida. Sencillamente tomamos como que fuese una única palabra. Entonces tenemos el escape inicial para indicar en y el circulito en segunda posición, con el rasgo en segunda posición, para que diga enseguida. Tenemos luego unos ejercicios. Les coloqué a modo de ejemplo la primera fila. Fíjense, inscribir, nuevamente como vimos en insubordinar tenemos superposición. Y aquí, en esta palabra, tenemos la característica de que a la S no le sigue ninguna vocal, sino que la vocal que indica la posición es la que acompaña aquí al rasgo, es decir, la I. Por lo tanto, queda el circulito debajo debido al ganchito R y el rasgo en segunda posición. Instala, nuevamente tenemos la S sin ninguna vocal que la acompañe, pero sí tenemos el rasgo T con la vocal A, que indica que ese estenograma debe ir en primera posición. Y en el caso de insolar tenemos la anteposición, pero recuerden que como comienza con in, debemos realizar un escape inicial a ese circulito. Luego tenemos algunas frases. Fíjense, por ejemplo, aquí anciana. ¿Ven? En este caso, como comienza con an, no corresponde usar la partícula. Se sigue trazando, como ya sabían, el rasgo vocal N. Y en el trabajo práctico número 1 tienen 6 oraciones. Ya vamos escribiendo frases un poquito más extensas. Les digo siempre, antes del envío del trabajo práctico, aprovechen para realizar todas las dudas que necesiten plantear a través de la mensajería directa. Puede ser a través de ejemplos, utilizando los ejercicios o tal vez con palabras que ustedes vayan pensando si podrían utilizar esta partícula o no. Todo sirve para ir enriqueciendo este proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien, espero sus trabajos prácticos entonces y continuaremos en la segunda clase con una partícula que tiene un poquito más de requisitos. Hasta la próxima.